Buenas noches, chicos. Espero que hayan pasado un lindo domingo. El tiempo estuvo más o menos, pero después mejoró un poquito. Bueno, hoy les voy a contar, voy a empezar a contar la historia de los libros, de dónde vienen los libros, porque no siempre hubo libros, son un invento muy nuevo. Y empecemos por el principio. Hace más o menos 5.500 años, muchísimos años, en la zona de Medio Oriente, o sea, donde ahora están los países que se llaman Siria, Irak, vivían los sumerios, una civilización de gente muy creativa, muy inteligente. Ellos, como muchas otras civilizaciones, usaban la arcilla, que es un tipo de barro especial que se encuentra cerca de los ríos. Usaban la arcilla para hacer, por ejemplo, tazas, tazones, platos, mojaban ese barro, esa tierra, la mojaban, se convertía en barro, la moldeaban, hacían tazas y cuando después la dejaban secar, esa tierra, la arcilla, se ponía dura y ya la podían usar. Entonces, con eso hacían todos los utensilios de la cocina. Pero también la usaban para hacer tablitas, tablitas de arcilla blanda y que luego dejaban secar al sol. Eran tablitas chiquitas, como el tamaño de los celulares, y después con un hueso o un cuchillito hacían dibujos y signos, escribían, y esas tablitas en sí fueron los primeros libros de la zona del Medio Oriente y se llamaba ese tipo de escritura cuneiforme. Y en 1929 un arqueólogo alemán desenterró un tesoro que era una biblioteca de las tablitas esas, o sea, más de 5.000 años más tarde encontraron una biblioteca de estos como libritos, que eran tablitas nada más, escritas con este tipo de escritura que era la más antigua hasta ese momento. Así que se dice que los sumerios inventaron la escritura y también la literatura, porque una vez que las pudieron descifrar a esas tablitas, a ver qué decía, las pudieron interpretar, vieron que también había cuentitos y también las usaban para hacer cuentas matemáticas, sumas, restas. Así que, como ven, los sumerios fueron una civilización de gente muy inteligente. No solamente inventaron la escritura, inventaron el arado para arar la tierra, para plantar las semillas, para mover la tierra, para hacer los surcos donde poner las semillitas. También inventaron un sistema de riego y inventaron los 60 minutos de la hora. Y otra cosa interesante, la cerveza, fueron los sumerios. Bueno, pero no fueron los únicos que inventaron la escritura. Un poquito más tarde, pero muy poquito, los egipcios, en el año más o menos 3.500 antes de Cristo, o sea, más o menos hace como 5.000 años, en el antiguo Egipto, que estaba y está en el noreste de África, los egipcios escribían sobre papiros. ¿Qué eran papiros? Ellos tenían como un junco
que crecía, un junco, una planta que crecía a las orillas de su río más importante, que es el río Nilo, y el tallo del junco, del papiro, de la planta, la cortaban después le sacaban la corteza, o sea, la parte de afuera, y luego cortaban la parte de adentro en pedacitos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y luego con esos pedacitos hacían una capa y después ponían otra capa, ponían esas capas sobre una piedra y el papiro, el papiro, tiene como una goma, como un jugo. Entonces las capas se unían y después, una vez que estaban secas, les ponían muchas piedras encima para hacer como si fuera papel. Y entonces, una vez que quedaba chata, que esas capas quedaban chatas como el papel, después, una vez secas, las enrollaban y esos eran los libros egipcios. Eran libros que eran como los rollos de papel de cocina o el papel higiénico. Bueno, como el papiro era muy caro, solo los escribas, gente que sabía escribir, que trabajaban para el faraón, podían usarlo. El faraón era como el rey de los egipcios. Y los escribas eran los únicos que escribían en jeroglíficos, que eran dibujitos, cada uno con un significado. Para los egipcios la escritura era muy, muy importante porque ellos la utilizaban, bueno, para todo lo que se utiliza, pero además para escribir la historia de ellos, de los distintos faraones, todo eso estaba escrito. Ahora, gran problema, nadie podía descifrar esos jeroglíficos, esos dibujitos. Había cualquier cantidad de papiros enrollados, los libros de ellos, pero nadie sabía qué decían. ¿Y saben cómo se pudieron descifrar o leer los jeroglíficos? En 1799, un soldado francés encontró una piedra en la ciudad egipcia de Rashid, cerca del río Nilo. Y en esa piedra había un texto, como un cuento, un texto, escrito en 3 idiomas, pero era el mismo texto. Estaba escrito en griego, en los jeroglíficos egipcios y en otro idioma egipcio. Y entonces, como los estudiosos, los arqueólogos, sabían griego, pudieron entender qué decían los jeroglíficos egipcios. Y ahí se les abrió toda una enorme biblioteca de jeroglíficos que hasta ese momento nadie había podido interpretar. Esa piedra con el mismo texto en 3 idiomas se encuentra ahora en el Museo Británico de Londres y la piedra se llama la piedra Rosetta y es uno de los tesoros del Museo Británico, uno de los grandes tesoros, y se ve muy claro, es una piedra chata dividida por 3 rayas y el mismo texto está en las 3 partes. Y entonces pudieron traducir los jeroglíficos. Miren qué magnífico, ¿no? Así que, bueno, esta es la primera parte de la escritura, de la historia de la escritura. Espero que les haya interesado. A mí
me interesó mucho. Y después vamos a seguir otro día. Bueno, chicos, colorín colorado, esta parte de la historia de la escritura, de los libros, estos fueron los primeros libros, se ha terminado. Les mando un gran beso tren.